El Cajero y la Cuñada o el caso de Anguía. Señor, en este caso, definitivamente se cumplen todas las modalidades o todos los elementos de la estructura criminal que han sido establecidas ya por el acuerdo plenario 01-2019, que viene además que tiene como antecedente además la Convención de Palermo sobre la criminalidad organizada. Y estos son pues los elementos temporal, personal, modal, teleológico y estructural. En efecto, señor magistrado, en este caso, en esta escena, en este capítulo de toda esta trama delictiva que se llama El Cajero y la Cuñada o el caso Anguía, señor magistrado, tenemos pues evidentemente a la cabeza el presidente de la República, en los casos ya identificados que he mencionado anteriormente, que trabajaba coordinadamente con Heiner Alvarado López a la cabeza del Ministerio de Vivienda, teniendo además en toda esta trama delictiva de esta organización criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda, como coordinadora a Lilia Ulcida Paredes Navarro, como operador al señor José Nenil Medina Guerrero, como lobista principal a la señora Jennifer Noelia Paredes Navarro y como testaferros a los hermanos Hugo Johnny Espino Lucana y Angie Stephanie Espino Lucana, teniendo además la participación de los lobistas David Alfonso Paredes Navarro, Walter Enrique Paredes Navarro y Roosevelt Oblitas Paredes. Esta organización criminal, señor magistrado, habría pues cometido acciones vinculadas a licitaciones públicas fraudulentas en los hechos que vamos a establecer, que están identificados como hecho Chachapoyas, el hecho Chadín, el hecho Cajatambo y el hecho Anguía. Definitivamente era necesario, señor, dentro de esta estructura criminal, contar también con la participación de aquellos alcaldes en las cuales la lobista, la coordinadora, han tenido acceso y relaciones amicales y contactos directos, como son el alcalde de Chadín, César Castillo Cabrera, y el alcalde de Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui Puerta. Esta pues, señor, organización criminal enquistada dentro del aparato del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, no habría podido dar sus frutos si es que no se hubiera contado con empresas de fachada, las cuales evidentemente son un elemento necesario para que se produzcan los eventos delictivos. Y en este caso hicieron uso de las empresas pertenecientes al señor Hugo Johnny Espino Lucana, que es la empresa JJM Constructora Ingeniería SAC, así como la empresa Descom Ingenieros y Arquitectos SAC de Angie Stephanie Espino Lucana, pero como veremos más adelante, y lo voy adelantando, esta empresa también era manejada por Hugo Johnny Espino Lucana, que era pues un testaferro, un amigo, un cercano colaborador al señor operador José Nenil Medina Guerrero. Es así, señor magistrado, que como parte de los elementos que presento ante usted de la macroorganización y de esta organización principal que está enquistada dentro del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, tenemos la modalidad del copamiento indebido del poder, que lo que buscaban era copar los más altos cargos importantes del Estado. Los cargos de confianza debían ser asumidos por personajes afines al jefe de la organización criminal. Los vínculos que tiene el investigado aquí presente, José Nenil Medina Guerrero, con altos funcionarios del Estado, era desde antes de su elección del presidente actual de la República, durante la campaña a la presidencia de la República. Asimismo, señor, otro funcionario que pertenece a la cúpula del poder es el entonces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Heiner Alvarado López, quien se encuentra investigado ya por la Fiscalía de la Nación, en tanto y en cuanto tiene pues la condición de aforado, y este equipo especial de fiscales tiene, según resolución 1313 del 2022, de fecha 2 de julio del presente año, la responsabilidad y la competencia de investigar a personas que no tienen tal condición. Sin embargo, la idea de persecución, la unidad de investigación, tanto de Fiscalía de la Nación como de este equipo especial de trabajo, señor, se enmarcan en la búsqueda de la verdad de una organización criminal que ha tenido ramificaciones en varios estamentos del Estado, como ya lo mencioné. Respecto a este copamiento del poder, tenemos elementos de convicción, señor,
como son la declaración del colaborador eficaz CELAP 3-2022 EFICOP de fecha 24 de julio del 2022, obrante a folios 1258 y 1259 de los anexos presentados ante su judicatura, y con él se demuestra pues los vínculos de José Nenil Medina Guerrero con altos funcionarios públicos y con el mismo presidente de la República. Este aspirante a colaborador eficaz ha mencionado la forma en cómo conoció a José Nenil Medina Guerrero, que le fue presentado por los hermanos Fray Vázquez y por los primos Fray Vázquez y Gianmarco Castillo Gómez, los mismos que lo presentaron como un hombre cercano, un hombre de mucha confianza de Pedro Castillo, y que pues era prácticamente el cajero de la organización, el cajero de Pedro Castillo. Así también tenemos la declaración del testigo protegido TP 01-170-2022, oblicua AEIDC, de fecha 17 de agosto de 2022. Señor, este elemento es por demás importante y se erige como una circunstancia vital dentro del engranaje criminal que habrían formulado o habrían articulado los miembros de la organización delictiva, de la estructura criminal. Se evidencia aquí con esta declaración del testigo protegido que se festinó un decreto de urgencia denominado 102-2021 del 29 de octubre del 2021, justamente para direccionar obras a favor de miembros de la organización criminal, beneficiando a personas que detentan hoy por hoy los cargos de alcalde en diferentes localidades del país. Tenemos también la declaración del colaborador eficaz 02-2002 5D-2FPCEDCF 2022 de fecha 21 de julio del 2022, obrante señor a folios 4.234 y 4.235. Y ahí se acredita pues la participación de José Nenil Medina Guerrero, ya que este colaborador eficaz también lo reconoce al señor Medina Guerrero como parte fundamental de las personas que forman de la confianza más estrecha, más cercana a quien hoy tiene los hilos del poder político. Señor magistrado, además se cuenta la declaración del colaborador eficaz 03-2022, EFICOP, con su declaración de fecha 24 de julio, en la respuesta 19, en el folio 1259 de los anexos presentados ante su judicatura, en la que se acredita que José Nenil Medina Guerrero se reunía con el presidente de la República y el nexo con el ministro de Vivienda era pues junto con Abel Cabrera Fernández. Este elemento, señor, es importante por cuanto vamos a ver en el desarrollo de toda la investigación, en el desarrollo de toda esta disertación, cómo es que se repiten nombres que son de la cercanía de quien es hoy presidente de la República, como el señor Abel Cabrera Fernández, como el señor Salatiel Marrufo, como el señor Carlos Cabrera, como el señor Segundo Sánchez y otras personas más allegadas al poder. Todo ello pues se condice, señor, con la declaración brindada por Heiner Alvarado López el día 4 de agosto de 2022, donde reconoce que fue ministro de Vivienda, que fue nombrado ministro de Vivienda a propuesta de Abel Cabrera Fernández, es decir, una persona muy allegada al señor presidente de la República, señor José Pedro Castillo Terrones. Otro elemento dentro de las modalidades que esta organización criminal, señor, se encuentran los lobbies ilícitos. Tenemos que tener en cuenta, señor magistrado, que en cuanto a las circunstancias que se han descrito anteriormente, donde hago presente, señor, del testigo protegido TP01-170, en esta declaración, señor, se explica claramente por parte del testigo protegido que menciona cómo es que llegan personas que no tienen condiciones o que no tienen los cargos públicos
para participar en reuniones donde están participando funcionarios del más alto nivel, como son funcionarios del Ministerio de Vivienda, entre ellos la viceministra de Vivienda, el ministro mismo de Vivienda, que deben estar, señor, que estuvieron convocados para una reunión a llevarse a cabo en Palacio de Gobierno, pero que finalmente, por órdenes del viceministro de Vivienda, del ministro de Vivienda, señor, se dieron la reunión en un lugar clandestino, donde no se pueden reunir personas que cumplen funciones en el aparato estatal, sino que más bien era una circunstancia que no estaba acorde a la legalidad. Señor, al respecto, en esta parte de mi exposición, me permito dar lectura a esta declaración del testigo protegido, que en su numeral 5, en la respuesta a la pregunta número 5, dice: conforme a su respuesta anterior, precise si llegaron a exponer ante el presidente José Pedro Castillo Terrones. Dijo: luego de 55 minutos aproximadamente llegamos todos a Palacio de Gobierno y nos encontramos al interior del mismo con el ministro Heiner Alvarado López en una sala que tenía una mesa y que estaba contigua a otra sala donde nos informaron que se encontraba el presidente de la República. Mientras esperábamos a ese ambiente a que nos atendiera el presidente de la República, salió de dicha sala contigua el señor Auner Vázquez Cabrera, que luego de saludarnos conversó con Salatiel Marrufo y Heiner Alvarado, y este último le hizo una breve explicación de la exposición que habíamos preparado para el presidente de la República. Quiero precisar que paralelamente en Palacio de Gobierno se preparaba la juramentación del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, el embajador Óscar Maurtua. Transcurridos aproximadamente entre 30 a 40 minutos de haber llegado a este lugar, una persona salió de la sala contigua y le indicó al ministro Heiner Alvarado que ingresara únicamente él para hablar con el presidente de la República. Luego de 10 a 15 minutos aproximadamente, el ministro Heiner Alvarado salió de dicha sala y nos indicó que ya había hablado con el presidente sobre los proyectos por los que ya no realizaría la reunión programada. Y luego de conversar brevemente con Salatiel Marrufo, nos indicó que nos fuéramos a una reunión con los que denominó el Buró Político para realizar la exposición preparada para el presidente de la República. De acuerdo con la indicación del ministro Heiner Alvarado, entendimos que eran asesores del presidente de la República. Mientras salíamos de Palacio de Gobierno alrededor de las 20:10, Salatiel Marrufo dijo que vayamos con él en la movilidad oficial asignada a la viceministra y pasó la dirección Palo Blanco 296 Surquillo a través de un mensaje de texto a través de la aplicación WhatsApp, para que a su vez se le envíe al presidente del Fondo Mi Vivienda, Pedro Sevilla Almeida, ya que él estaba en su propia movilidad oficial. Nos dirigimos a la dirección señalada en el vehículo oficial asignado a la viceministra y Salatiel Marrufo se sentó al asiento del copiloto y la viceministra se sentó detrás del conductor, el señor Emilio Almanza, y a la derecha de esta se sentó la señora Jacqueline Castañeda del Castillo. En la imagen, señor, de esta declaración, pues, nos da detalles de cómo estas comunicaciones se produjeron. Todo esto, señor magistrado, para festinar, como vuelvo a repetir y recalcar, el decreto de urgencia 102-2021 de fecha 29 de octubre del año 2021, que es un documento, señor, por demás importante, porque es el elemento por el cual va a transcurrir todo el interés de la organización criminal que hasta el momento hemos llegado a determinar que se han beneficiado con el direccionamiento de obras a través, pues, de este decreto de urgencia, con la participación de altos funcionarios del Estado. Estructura macro a los colaboradores Samir Villaverde y Carolín López Arredondo, y en el presente caso, como una lobista dentro de esta organización, dentro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a la persona de Jennifer Noelia Paredes Navarro. Jennifer Paredes, pues, sería la encargada de contactar y coordinar con diferentes alcaldes a fin de vender proyectos, asegurando que tendría el éxito, la ejecución y financiamiento bajo la coordinación permanente de la coordinadora de esta organización, Lilia Ulcida Paredes Navarro. Lilia Paredes Navarro le pide, señor, a Hugo Espino Lucana que compre un chip e indicó que 40,000 soles habían sido pagados por el alcalde de Chachapoyas para unos expedientes técnicos por ser amigo de esta. Señor, aquí me permito
solamente definir lo que estoy mencionando para que se entienda mejor. En este caso de los lobbies ilícitos, señor magistrado, la participación de Jennifer Paredes Navarro y Lilia Ulcida Paredes Navarro sería de vital importancia para el éxito de la investigación, para el éxito de los fines delictivos de la organización criminal. Sin ellas, definitivamente no hubiese sido posible llegar a un buen puerto en sus finalidades criminales. ¿Por qué? Aquí encontramos que Jennifer Paredes Navarro, como lobista principal, y Lilia Ulcida Paredes Navarro, como coordinadora de toda la organización, tenían ese nexo de familiaridad, tenían ese nexo de confianza, tenían esa llegada con quien es el presidente de la República, con quien emite los decretos y emite las disposiciones por las cuales se van a otorgar, digamos, las buena pro o las licitaciones de obras en diferentes alcaldías o diferentes gobiernos regionales o locales. Sabiendo esta cercanía, sabiendo esta circunstancia de familiaridad, pues la lobista Jennifer Noelia Paredes Navarro habría accedido a diferentes estamentos locales, entidades ediles, para que se pueda direccionar primero los expedientes técnicos, que son un elemento necesario para luego ejecutar obras donde ya se pagan valorizaciones y donde ya se cuenta con el beneficio económico de mayor valor. En este aspecto, señor, dentro de los elementos fácticos que se presentan en los lobbies ilícitos, tenemos la declaración, señor, de Hugo Johnny Espino Lucana, quien, sometiéndose a los beneficios de la confesión sincera, ha detallado con lujo de detalles circunstancias y modos cómo se habrían gestionado, cómo se habría coordinado, cómo se habría puesto de acuerdo con las personas de Lilia Ulcida Paredes Navarro y Jennifer Paredes Navarro para que se puedan direccionar obras. Primero, como bien digo y repito, recalco, con la ejecución de consultorías y ejecución de obras, de expedientes técnicos, para luego pasar ya, asegurarse, hacerse suyos las obras ya en ejecución. Para probar esto, señor magistrado, tenemos los elementos de convicción. Señor fiscal, disculpe que le interrumpa. A ver, levantó el abogado a la mano Martín Silva. A ver, extraordinariamente, doctor, alguna precisión concreta, por favor, porque no voy a permitir ya más interrupciones. ¿Le escucho, señor abogado? Sí, levantó la mano. Sí, señor magistrado, sí, le agradezco por la interrupción, ¿no? Lo que pasa es que ya la Fiscalía en varias oportunidades se dirige contra las personas vulnerando el derecho a la presunción de inocencia, no utiliza el término presunto, presunta organización. Él ya está como si estuviera en una etapa de alegatos finales en un juicio oral. Inclusive etiqueta el cajero, la lobista, y eso ya está prohibido y hay cierta jurisprudencia, señor magistrado. Aquí estamos todavía en una etapa incipiente de investigación preparatoria en la cual se debe resguardar el derecho a la presunción de inocencia, invocándole que se dirija con términos correctos a los investigados. No están sentenciados, están investigados. Gracias. Bien, a ver, vamos a dejar acá unas precisiones. Ya no voy a permitir más intervenciones. Se ha otorgado un tiempo a la Fiscalía, va a haber luego derecho a la réplica. Por lo tanto, respecto a lo alegado de lo que he escuchado del Ministerio Público, ha sido su requerimiento respecto a las proposiciones fácticas y las presunciones que está realizando. Entonces, consideramos que no ha habido ninguna mayor indicación de los adjetivos, pero consideramos que es la teoría del caso que tiene la Fiscalía respecto a ello. El momento que le concedo la palabra a la defensa, podrá pues rebatir, contradecir el dicho extremo. Entonces, bajo esas precisiones, exhortar a las partes mantener pues el debido proceso. De convicción se halla dentro de los presentados a su despacho a folios 2897. Señor, es importante y es de vital, de singular relevancia dejar en claro que con estos hallazgos dentro de la investigación se han podido determinar la existencia
de estos sellos que no tendrían por qué estar en poder de una persona que no tiene ningún tipo de función pública, que no tiene ningún tipo de responsabilidad dentro del aparato estatal. Sin embargo, se hallan sellos en el acta de deslacrado de fecha 14 de agosto de 2022, llevado a cabo en presencia de su abogado defensor y con la presencia de la imputada, señor, sellos de diferentes autoridades. Entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión? ¿En qué consistía la modalidad de lobbies ilícitos? Pues eran los encargos, señor, eran los encargados de tramitar y asegurar los negocios ilícitos de la organización criminal en coordinación con los funcionarios y personas allegadas al poder político, como lo habría sido, pues, el señor Marco Antonio Samir Villaverde García, Carolín López Arredondo. De igual modo, en el presente caso, la investigada Jennifer Noelia Paredes Navarro, quien habría cumplido un rol y función dentro de la organización criminal, pues era la encargada de contactar a diversos alcaldes provinciales y distritales a fin de vender proyectos para ser sometidos a licitaciones de obras públicas con la seguridad que tendrían estos el éxito asegurado para la ejecución y cumplimiento del funcionamiento por parte del gobierno central. Para ello, señor, visitaba diversas provincias, entrevistándose con alcaldes, promoviendo e incentivando los contratos de ejecución de obra, elaboración de expedientes técnicos y supervisión de obras, bajo la coordinación permanente y constante de Lilia Ulcida Paredes Navarro, quien es su hermana y su madre, como la reconoce abiertamente. Por ello, señor, articulaban pues su accionar con sus coimputados, conforme se ha podido verificar de la declaración de Hugo Espino Lucana, de fecha 14 de agosto de 2022, quien en su procedimiento de confesión sincera ha señalado lo siguiente, y me permito dar lectura, señor magistrado. Antes de viajar a Chachapoyas, dice el investigado, aproximadamente una semana antes, Jennifer Paredes me llamó por teléfono para reunirnos en la casa de Chorrillos, ubicada en la avenida Las Tortugas 375-377, tercer piso, que está al costado de un parque. Pasando el cementerio de la policía constituidos en el lugar, encontré a la persona de Jennifer Paredes, Ruthville Oblitas Paredes y Fanny Oblitas Paredes. Ahí conversé con Jennifer Paredes, que me comentó que su hermano David Paredes estaba interesado en ejecutar obras, a lo que yo le respondí que si hay obra, se puede trabajar los expedientes. Luego empezamos a hablar del viaje a Chachapoyas, porque ahí tenía contacto con el alcalde, quien le indicó que tenía un expediente de saneamiento. Luego de eso conversé con Ruthville y le dije que iba a elaborar el expediente de mejoramiento y de la transitabilidad en la localidad de Colcabamba, porque no depositó los 50,000, contestándome que luego iba a realizar el depósito de la diferencia, lo cual nunca hizo. Esta situación me la pidió Ruthville, es decir, me pidió que mande una cuenta que no era mía para realizar el depósito. Es decir, esos 20,000 soles son de David Paredes Navarro, ya que David me dijo que era su dinero a través de una llamada telefónica que él me hizo para avisarme que se había hecho el depósito. Más adelante, en la respuesta, señor, a la pregunta número 22, respecto a este depósito de los 50,000 soles que le hace este representante del Ministerio Público, señala que provendría de la señora Lilia Paredes Navarro, por cuanto el señor David me mencionaba que lo del financiamiento lo vería con esa persona. De igual modo, se ha identificado que los investigados también concertaron la elaboración de un expediente técnico con la activa participación de Lilia Paredes Navarro, la primera dama, quien también días antes le había pedido a Hugo Espino Lucana que le compre un chip a su nombre para que no la chuponeen. Así, lograron un contrato con la Municipalidad Distrital de Chachapoyas, habiendo recibido Hugo Espino Lucana la suma de 40,000 soles para la elaboración de un expediente técnico que se iba a encargar el mismo Hugo Espino, y de asegurar la ejecución tanto Jennifer como Lilia Paredes Navarro. Al respecto, el investigado Hugo Espino mencionó lo siguiente: los 40,000 soles fueron para adelanto para elaborar el expediente técnico. En este caso, sé que el alcalde de Chachapoyas es amigo de la señora Lilia Paredes y ella le pide a Jennifer Paredes que la apoye para acelerar con la elaboración del expediente y correr con el financiamiento una vez que el proyecto se encuentre listo. Jennifer Paredes sabía que era un proyecto grande y que involucraba mucho dinero. Este hecho, señor, se corrobora pues con el acta de deslacrado de fecha 14 de agosto que he mencionado, realizado en la casa de la señorita Jennifer Paredes Navarro en el distrito de Anguía, Cajamarca, con autorización judicial, y donde se encontraron sellos de diversas autoridades
como el juez de paz de Anguía, presidentes y tenientes gobernadores en las comunidades señaladas, así como sellos de Nenil Medina Guerrero en su calidad de alcalde de Anguía, y el de la misma Jennifer Paredes como secretaria general y administradora de la Municipalidad de Anguía. De igual modo, señor, se halló un cuaderno de actas de sesiones de comunidades del distrito de Anguía como Lanchepampa, Quillunito, San Juan, Chadín y otros. Igualmente se encontraron diversos apuntes sobre rutas de trámites para la elaboración de expedientes técnicos y obras. No solo en la casa de Jennifer Paredes, señor, en Anguía, donde además vivía el ahora presidente de la República y la primera dama Lilia Paredes Navarro, sino también en los domicilios de sus primos en el distrito de Chorrillos, en Lima, donde se encontró pues diversos apuntes sobre obras de diversos distritos de Cajamarca, que les habría reportado ingentes cantidades de ganancias ilícitas, lo cual evidenciaría que estos estaban lucrando con la ejecución de obras, incluso falsificando documentos de autoridades y de personas, conforme ha quedado evidenciado en la declaración testimonial de Natalie Viviana Alcántara Montes, a quien pues vamos a detallar más adelante. Era una funcionaria de la provincia de Cajatambo, de cual falsificaron su firma para que un proyecto ubicado en la ciudad de Anguía, en la localidad de Anguía, pueda formar parte de sus actividades ilícitas y dar buenos resultados. O sea, lo que quiero decir, señor juez, es que la falsificación de documentos, sellos, firmas, no era un ejercicio extraño para la organización criminal, sino que era una circunstancia continua y recurrente para conseguir sus objetivos. Con ello, pues, se corrobora claramente cómo es que los sellos que se obran o que se han encontrado en la casa de Jennifer Paredes Navarro no tienen ningún fundamento para encontrarse ahí. Por otro lado, señor magistrado, tenemos la modalidad de los procesos de licitación de obras fraudulentas, que también es una de las modalidades realizadas por la organización criminal y consistía pues en identificar, organizar, elaborar, asegurar y participar en la elaboración de procesos de licitación pública para la ejecución de obras, consultorías y elaboración de expedientes técnicos para gobiernos provinciales y distritales, como es el caso pues de Chachapoyas, de Chadín, de Anguía y otros, así como lograr también contratos fabulosos entre particulares con el Estado, pero que previamente eran coordinados a través de operadores, coordinadores o lobistas de la organización criminal, habiéndose en todos los casos identificado un común denominador que previo a asegurar dichos negocios existían reuniones previas con el mismo presidente de la República, conforme pues se tiene los registros de ingreso y salida de Palacio de Gobierno a las visitas de la casa de Zarratea de propiedad de su amigo Alejandro Sánchez Sánchez, conforme detallaremos más adelante, donde se habría pues festinado los acuerdos a fin de favorecer a las empresas privadas con cuantiosos contratos. En el presente caso, señor magistrado, los investigados habrían instrumentalizado empresas de fachada y testaferros para lograr asegurar los contratos y obtener las obras con la activa participación de quien sería la lobista de la organización Jennifer Paredes Navarro, con coordinación y financiamiento de los hermanos Lilia Paredes Navarro, David y Walter Paredes Navarro, y de los testaferros Hugo y Angie Espino Lucana, instrumentalizando a las empresas JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC y Descom Ingenieros y Arquitectos, a nombre de estos últimos. En efecto, señor, los procesos de licitación pública eran de mucho interés para los investigados, pero que previamente eran coordinados a través de los operadores de la organización criminal, directamente con quien sería pues el presidente de la República y con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin de favorecer a empresas privadas con cuantiosos contratos, pero siendo estas últimas empresas de fachada instrumentalizadas para obtener la buena pro en las licitaciones públicas o para obtener contratos de supervisión de obras, ello a través de la comisión de diferentes ilícitos, como el tráfico de influencias, la colusión, la fe pública, entre otros, que como delitos previos y generadores de cantidades de dinero permitieron que la presunta organización criminal ganase ingentes sumas de dinero cobrados por la adjudicación de estas licitaciones fraudulentas. Así, se tiene que la presunta organización criminal pues
investigada en la modalidad del presente caso estaría orientada a planificar, organizar, dirigir y participar en las licitaciones públicas fraudulentas a través de las empresas de fachada, como hemos mencionado, las empresas JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC y Descom Ingenieros y Arquitectos SAC de los hermanos Hugo y Angie Espino Lucana, en los que los hermanos Espino Lucana habrían pues logrado obtener licitaciones de obras públicas por más de 6 millones de soles con dinero del Estado, con el que se favorecieron en las obras de Anguía, en Cajamarca y la provincia de Cajatambo, en el departamento de Lima.